Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar de Machine Learning. Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que se centra en la construcción de aplicaciones y modelos que por medio de algoritmos son entrenados para que sean capaces de resolver problemas sin que estos hayan sido específicamente programados. Es decir, que los sistemas serán capaces de aprender de los datos que reciben, identificarlos, ordenarlos y apoyar en la toma de decisiones con mayor precisión. Además, estos modelos tienen la capacidad de mejorar con el paso del tiempo a medida que interactúan con más y más datos. ¿Y por qué es relevante hablar de Machine Learning? Porque actualmente nos encontramos en una era digital donde la cantidad de datos que se generan crece de forma exponencial y por medio de esta tecnología podemos lograr que nuestros sistemas aprovechen esos datos para ser cada vez más eficientes y generar mayor valor para las personas. Entonces, ¿cómo funciona? En términos genéricos, se puede explicar el funcionamiento de esta tecnología en 4 pasos, en los cuales deben participar tanto el profesional del negocio para el cual se desea generar el modelo, o sea, el qué, y el científico de datos, quien debe aportar con los conocimientos y necesidades para hacer que el modelo funcione, el cómo. Paso 1. Se debe seleccionar y preparar el conjunto de datos de entrenamiento. Estos datos deben ser representativos, cuidadosamente preparados y verificados para evitar desequilibrios o sesgos. Existen 2 tipos de datos, los cuales serán seleccionados dependiendo del método a utilizar. Están los datos etiquetados y los datos sin etiquetar. Además, este conjunto de datos se debe dividir en 2 subconjuntos, el subconjunto de entrenamiento y el subconjunto de evaluación, el cual será utilizado para hacer pruebas y refinar el modelo. En el paso 2, se debe escoger un algoritmo para ejecutar en el conjunto de datos de entrenamiento. Esta selección dependerá principalmente del tipo de datos a utilizar. Por ejemplo, para un tipo de datos etiquetados, los algoritmos más comunes son algoritmos de regresión, como la regresión lineal, también se utilizan árboles de decisión, y algoritmos basados en instancias, como el K-Nearest Neighbor. Y para los datos sin etiquetar, los más comunes son algoritmos de agrupamiento, como K-Means, Two-Steps, Cohort Clustering. También se utilizan algoritmos de asociación y redes neuronales. El paso 3 consiste en entrenar el algoritmo para crear un modelo. El proceso de entrenamiento es un proceso iterativo que consiste en ejecutar variables a través del algoritmo, comparar el resultado con el resultado esperado, ajustar los pesos ponderados y los sesgos dentro del algoritmo de modo que éste pueda producir resultados más precisos. Y en el paso 4 se debe usar y mejorar el modelo. En esta etapa se prueba el modelo con datos nuevos, datos reales, y que estén asociados al problema que el modelo fue diseñado para resolver. Con el tiempo, el modelo irá mejorando su precisión y efectividad. Ahora, ¿cuáles son los métodos que utiliza Machine Learning? Los métodos, o también llamados estilos, se dividen en 3 categorías principales. Tenemos el método supervisado, que utiliza datos de entrenamiento etiquetados para generar modelos que puedan predecir el resultado de salida en base a ejemplos históricos cuyas características son debidamente identificadas. También tenemos el método no supervisado. Este utiliza una cantidad importante de datos sin etiquetar y utiliza algoritmos para identificar, ordenar y clasificar los datos en tiempo real sin intervención humana. Este método está más enfocado en identificar patrones y relaciones en los datos. Y por último, tenemos el método de refuerzo. Este posee un comportamiento similar al método supervisado, pero en este caso el algoritmo no es entrenado utilizando datos de ejemplo. El modelo aprende en base al ensayo y error. Una secuencia de resultados exitosos es reforzado para desarrollar la mejor recomendación o política para un determinado problema. Se dice que este es el método que tiene mayor potencial de todos. Bien, hasta ahora todo esto parece tecnología muy lejana. Sin embargo, las aplicaciones de esta tecnología ya conviven con nosotros en los sistemas que utilizamos en el día a día. Por ejemplo, tenemos los asistentes digitales que usan procesamiento de lenguaje natural que convierten comandos de voz a texto para asistirnos con tareas simples como lo hace Siri de Apple o Alexa de Amazon. También tenemos los sistemas de recomendaciones. Netflix, por ejemplo, identifica patrones de comportamiento y en base a eso nos recomienda contenido ajustado a nuestras preferencias. Por su parte, Facebook utiliza algoritmos que son capaces de identificar nuestros rostros y etiquetarnos en una foto o video de forma automática si es que lo deseamos. Y algo que en lo personal me parece muy útil, como el correo electrónico de Gmail,
que es capaz de separar los correos importantes y colocarlos en una categoría distinta a los correos de menor importancia en base a nuestros datos históricos de uso. Y así como estas, muchas otras aplicaciones que van desde la publicidad contextual online hasta vehículos con piloto automático. Por el lado del uso en abastecimiento o más industrial, tenemos aplicaciones como la reparación controlada, que nos permite tener una previsión o pronóstico de averías o problemas técnicos. Es decir, es capaz de detectar cuando algo va a fallar sin que existan muestras evidentes para los humanos, y así podremos evitar problemas como, por ejemplo, retrasos por mantenimiento correctivo en una línea de producción. Para ilustrar mejor el uso de esta tecnología, utilizaremos el ejemplo de una empresa de telecomunicaciones que se dedica a apoyar con la implementación end-to-end de proyectos de instalación de fibra óptica, para que los operadores de este mismo rubro, de forma posterior, puedan ofrecer el servicio de Internet a los clientes finales. Específicamente, estudiaremos un proyecto a nivel nacional que fue realizado en una isla del Caribe llamada Trinidad y Tobago, con un esquema de operaciones tradicional. Además, para que los resultados sean más evidentes, estaremos enfocados principalmente en la ventaja de la tecnología sobre uno de los indicadores más utilizados, los costos de la operación. En este tipo de proyectos, el control de calidad y la prevención de riesgos son indicadores que tienen mucha relevancia. Por ende, se requieren puntos de control en cada etapa del proceso. Esto se refleja directamente sobre los costos del servicio, como se observa en el cuadro de Profit and Losses, donde el mayor costo está asociado al outsourcing o los subcontratos que implementan la red. Para este caso se utilizaron 47 millones de dólares trinitarios, de los cuales el 30% se debe a la cantidad de supervisores de control de calidad y prevencionistas de riesgos necesarios para cubrir una determinada cantidad de cuadrillas de trabajo. El costo de la mano de obra directa es menor, ya que la empresa no utiliza recursos propios para implementar. Sin embargo, sí requiere de recursos propios para el segundo punto de control de calidad y prevención de riesgo, los cuales representan un 50% del costo de la mano de obra directa. Finalmente, se provisionan costos de contingencia o riesgo que en su mayoría están asociados a gastos por reparaciones que se deben hacer posterior a la entrega de la red. Desde la mirada de la dirección de operaciones, ¿cómo será el impacto estratégico de esta tecnología para la empresa en cuestión? Si lo analizamos desde la perspectiva del modelo de reconciliación estratégica, observamos que las necesidades de los clientes tienen un peso importante en este tipo de proyectos, ya que los operadores de telecomunicaciones tienen mucha competencia por parte de otros operadores que ya cuentan con redes instaladas, y eso genera una gran competencia en los precios hacia el cliente final para poder ser competitivos. En este sentido, utilizando Machine Learning, podemos darle un enfoque a la optimización de procesos operacionales y hacer un mejor uso de los recursos tangibles e intangibles para optimizar los costos de la operación. Por otro lado, combinando esta tecnología con los ERP existentes de la empresa, podemos integrar a los subcontratistas y a los operadores en el proceso para generar sinergia y eliminar las redundancias en los temas claves como lo son el control de calidad y la prevención de riesgo. También podemos ahorrar costos de bodegaje a través de una planificación de demanda de materiales más eficiente y optimizar aún más los costos de las tareas repetitivas del proyecto, que si bien se realizan en un centro operacional, los costos de estas tareas siguen estando asociados a las cantidades de horas humanas que se utilizan para llevarlas a cabo. Ahora veamos en concreto algunas técnicas que se pueden aplicar para lograr estos objetivos. Como ya se mencionó, podemos combinar las capacidades de Machine Learning con los ERP de la empresa. En el caso de la prevención de riesgos, se aplica Machine Learning con el método supervisado, donde se entrena al modelo con datos etiquetados, para que pueda realizar de forma autónoma tareas claves como la identificación de equipos de protección personal necesarios para ejecutar una actividad determinada. El líder de la cuadrilla de trabajo estará utilizando una versión móvil del ERP de la empresa para tomarse fotos y que el modelo pueda determinar en tiempo real si cumplen o no con los requerimientos para poder iniciar los trabajos. Esto no reemplaza por completo el labor del prevencionista de riesgo, sin embargo lo apoya con esta tarea repetitiva que se debe hacer directamente en terreno por cada una de las cuadrillas de trabajo. Entonces, utilizando esta aplicación, el prevencionista será capaz de cubrir una cantidad mucho mayor de cuadrillas de trabajo, optimizando así el número de prevencionistas necesarios para el proyecto total. Como los principales actores del proceso, es decir, los subcontratistas, la empresa y el operador de telecomunicaciones, están integrados por medio del ERP, todos tendrán acceso a esta información de forma transparente y simultánea,
lo que elimina la redundancia de tareas y genera ventajas operativas en la cadena de valor completa. Utilizando este mismo enfoque en la parte de control de calidad, otro modelo podrá ser entrenado para determinar si la calidad de los elementos instalados en la red cumple con los estándares requeridos, también en tiempo real. Acá no solo se generan ventajas operacionales en los costos, sino también se genera una optimización de los tiempos de implementación, cambiando el enfoque tradicional donde la cuadrilla realiza la implementación y de forma posterior, pueden ser varios días después, el personal de control de calidad encuentra fallas y solicita a la cuadrilla volver así. Además, considerando que los modelos irán aprendiendo y siendo más precisos, con el tiempo serán capaces de identificar un mayor número de fallas en la etapa de implementación, disminuyendo así de forma significativa los costos por contingencia de riesgo. Finalmente, utilizando Machine Learning en conjunto con otras tecnologías como RPA, se pueden optimizar los procesos y volúmenes de las tareas repetitivas que se realizan en el centro de operaciones y de esta forma disminuir la cantidad de horas humanas utilizadas. Como resultado, tendremos una disminución del 66% de horas humanas necesarias en el centro de operaciones, una reducción del 20% de los costos de outsourcing, una disminución de un 30% en los costos de mano de obra directa y una reducción del 30% en los costos por contingencia de riesgo. Si hacemos una simulación del cuadro de Profits and Losses, incorporando las ventajas de aplicar la tecnología, podremos ver que los resultados antes mencionados generan una optimización del 26% en los costos del servicio, generando así una optimización del 20% en los costos totales del proyecto, y de este modo se incrementa en un 74% el beneficio bruto del proyecto, pasando de 25 millones de dólares trinitarios a 43 millones. Desde una perspectiva más estratégica, esta optimización se puede traspasar al precio de ventas, lo cual, combinado con la optimización de tiempos de implementación, mejoras en la calidad del servicio y la optimización de recursos propios del cliente, representan sin duda una gran fuente de ventaja competitiva para la empresa, dándole así la posibilidad de ser considerados para despliegue en los más de 18 países del Caribe con sus más de 900 islas.